una novedad decir que el transporte público de pasajeros en la ciudad de Santa Fe históricamente hace mucho tiempo está en crisis, pero a principios de este año, en febrero, las empresas que prestan ese servicio ya habían hecho una advertencia pensando en la posibilidad de entrar en concurso, hacer un concurso preventivo de crisis. Inmediatamente argumentaron inconvenientes con la tarifa, una tarifa insuficiente que no alcanza, con los costos y también con la quita de subsidios. Y nosotros, los usuarios, lo primero que pensamos es cómo se va a seguir brindando este servicio. Bueno, son un montón de preguntas que se le vamos a hacer a nuestros amigos de la Facultad de Ciencias Económicas. Está con nosotros Manuel Prono. ¿Cómo va, Manuel? Docente y director de la carrera de Contador Público Nacional y docente de la Cátedra de Concursos y Quiebras de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo va, Manuel? Muy bien. ¿Bien? Buenos días. Bueno, buenos días. A ver, para que entendamos todos, vos que sos profe, ¿qué es esta figura? Hablar de concurso preventivo significa que una empresa o una persona humana, persona jurídica o persona humana, tiene a un momento determinado un patrimonio que es incapaz de cumplir con sus obligaciones exigibles. Esta es la definición sustancial del concurso preventivo. Ahí hay cesación de pagos. Y si hay cesación de pagos, el régimen concursal permite que esa persona humana o esa persona jurídica solicite la apertura de un concurso preventivo a un juzgado civil y comercial de distrito, no a cualquier juzgado. Esa presentación tiene que cumplir con varios requisitos. Primero, un requisito sustancial, y el requisito sustancial es haber caído en la cesación de pagos, mostrar o demostrar que su patrimonio es incapaz de afrontar las obligaciones exigibles regularmente, ¿sí? Bien. Y el segundo requisito son requisitos de carácter formal. Explicar por qué, las causas, adjuntar 3 últimos balances si los tuviera, una nómina de los acreedores, un estado detallado y valorado del pasivo y un estado detallado y valorado del activo al momento de la presentación, distinto de la fecha de cierre del balance. Vamos a suponer que se hace la presentación, este pedido, se lo acepta, ¿no es cierto? Se le da curso. ¿Cómo sigue trabajando, o si sigue trabajando o no, esa empresa, esa compañía? Sí. Acá puntualmente estamos hablando de un servicio público. Estamos hablando de servicios públicos, pero en general, no solamente para los servicios públicos, el que se presenta en concurso preventivo y es aceptada la apertura de su petición de concurso con una resolución judicial, artículo 14 de la ley, tiene una serie de efectos esa apertura. El efecto principal es que continúa con la administración de sus negocios. Sigue trabajando. Sigue trabajando, sigue generando ingresos y sigue generando egresos. Y el otro gran efecto es que todos los acreedores anteriores, causa o título anterior a la fecha de presentación concursal, artículo 32 de la ley, tienen que venir al proceso concursal a reclamar su crédito. Mira. ¿Cuál es el objeto de eso? El objeto de eso es que a ese momento, el momento de la presentación, ese es el hito, esa es la fecha, se cristalice el pasivo, que puede coincidir o no coincidir con el pasivo que denuncia el sujeto que está pidiendo. Una manera de controlar y verificar. Exactamente, también, ¿no? y Claro. que no haya un pasivo inflado, Claro. que no haya acreedores que en realidad no lo son. Para eso hay un órgano específico de estos procesos, que es el síndico concursal, que tiene que ser un colega, con un estudio especializado. La facultad tiene el primer posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas fue Mira. el de sindicatura concursal. Y tiene fundamentalmente el control del juzgado, del tribunal. Y, Manuel, ¿cómo puede terminar un proceso así? El proceso ¿Puede terminar en que lo supera? ¿Puede terminar en el cierre, en una quiebra? Esa cristalización del pasivo del que yo hablo a la fecha de presentación concursal le permite al sujeto deudor o a la deudora, porque puede tratarse de una persona jurídica, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada,
le permite, en un plazo que está determinado por la ley, que se llama periodo de exclusividad, armar una propuesta de pago de ese pasivo cristalizado. Esa propuesta de pago, siempre decimos, tiene que ser imaginativa y tiene que ser atractiva. Una cuestión que debe quedar clara es que el concurso no significa borrar el pasivo, significa aceptarlo con el formato que establezca el tribunal y hacerle una propuesta de pago. Cuando vos decís atractiva es para que los acreedores digan, bueno, sí, te lo acepto. Sí. ¿Por qué? Acordamos. ¿Por qué? Porque la propuesta está sujeta a una doble votación, a un doble acuerdo, que es mayoría de acreedores, personas, 51% de los acreedores, y mayoría de capital, 66,66% del capital, aprueba la propuesta de pago. Claro. Si se logran las dobles mayorías, el concurso debe ser homologado por el juez. Y la homologación significa darle fuerza de ley. Y se inicia un periodo que se denomina periodo de cumplimiento. Bueno, si yo propuse pagarle en 2 años el 100%, una cuota un año y una cuota al segundo año, debo cumplir con eso. Y ahí recién termina el concurso preventivo. ¿Y qué pasa si no se llega a ese acuerdo? Si no se llega a eso, quiebra. Quiebra. Ahora, hay que diferenciar... Quiebra y que no paga lo que debe. No. El concurso preventivo, la característica es esta que acabo de mencionar. Continúa la empresa con la administración de sus negocios, la vigilancia del síndico y el control del tribunal. La quiebra en nuestro formato jurídico es siempre liquidativa. ¿Qué quiere decir? Se termina la gestión de la empresa, el síndico debe incautar, debe hacerse cargo de todos los bienes y debe promover la enajenación de esos bienes. Y con el resultado de la enajenación se va a pagar el pasivo cristalizado. ¿Cuánto van a cobrar? No lo sabe nadie eso. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Son los dos factores. ¿Ni cuánto ni cuándo? Se puede demorar, porque a veces es trabajosa la enajenación, y tampoco se sabe cuál es el valor final que se va a obtener, porque eso no depende del proceso, depende del interés que tenga un tercero en comprar una máquina, un edificio o lo que fuere. ¿Y en cuánto, además? Hay que ir juntando ahí los pesitos para dividirlo entre los acreedores. Pero también debemos aclarar que la quiebra tiene una modalidad que se llama continuación de la empresa en la quiebra. El síndico, el primer día, una vez decretada la quiebra, que debe incautar, como dije yo, todos los bienes, puede decidir per se la continuación de la explotación. Puede seguir trabajando. Ahora les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan bien. Sí. ¿Y en qué caso puede hacer eso? Cuando se le ocurra arbitralmente, no. Cuando de la interrupción del proceso surja un daño evidente para los acreedores y el patrimonio, cuando se interrumpa un proceso productivo, cuando el síndico estime que el proceso, la explotación de la empresa o de la persona jurídica es económicamente viable y cuando considere que la fuente de trabajo no debe verse afectada. Muchos condicionamientos. Es muy importante. Claro, esto. sí, sí. De todos modos, esa continuación inmediata que decide el síndico está sujeta a la aprobación posterior del juez. El juez después va a decidir si continúa o no continúa. El síndico tiene que hacer un informe dentro de los 20 días. Todos los días en la ley de concursos y quiebras son hábiles judiciales. Tiene que hacer un informe dentro de los 20 días y el juez con ese informe va a decir sí, que continúe o no. Bien. Si dice que no, se termina y viene el proceso de enajenación y de liquidación. Pero si dice que no y la persona jurídica es una persona jurídica que presta un servicio público, no puede terminar
el juez debe comunicar la sentencia de quiebra a la autoridad de aplicación, imaginemos la Municipalidad de Santa Fe, ¿sí? Si dice que no a ese informe del síndico, que no hay continuación, también debe comunicar eso a la autoridad de aplicación, y en ningún caso la cesación del servicio puede ser anterior a 30 días de la sentencia del juez que dijo no continúa. O sea, puede 30 ser días sí. hábiles judiciales, es decir, que son más. Pues eso, ¿puede ser esto una herramienta, digamos, que puedan utilizar las empresas de transporte público de pasajeros aquí en Santa Fe? Sin embargo, los usuarios no se quedarían sin el servicio, digamos. No se ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Exactamente, es así como lo entendés. Y ese es el espíritu de la ley. La comunicación a la autoridad de aplicación implica que la autoridad de aplicación adopte las medidas del caso para que se asegure la prestación del servicio. Igual, con las mismas condiciones en las que, por ejemplo, fue adjudicado. ¿O podría haber variaciones en cuanto, no sé, la cantidad de personal? Estoy pensando no necesariamente. En las frecuencias, en las unidades. En la autoridad de aplicación, que es la que posee el poder de control y aplicación del servicio, podrá determinar a lo mejor alguna otra modalidad. Pero lo que está en juego, que es la prestación del servicio, no se puede interrumpir. Nos quedamos tranquilos. Entonces, ¿hay, Manuel, antecedentes de empresas que estén funcionando así? Hay muchos antecedentes. Tengo en la memoria una empresa interurbana de servicio de pasajeros, Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, empresa argentina se llama, hizo su concurso preventivo, lo hizo exitosamente, logró las doble mayorías, pagó todo y nunca dejó de funcionar. Bien. Y otro caso que podría mencionar es Flechabús. Que no tengo ahora en la memoria las fechas, pero también hizo su concurso preventivo, estuvo en el medio el tema del COVID y logró exitosamente también el acuerdo y seguramente está en etapa de cumplimiento ahora, es decir, de pago del... Lo último, ya entre las preocupaciones, de la propuesta. Siempre pienso en los pasajeros, digamos, ¿no? Por un lado, que para saber respecto a la continuidad del servicio, y también en los empleados, digo, que no es un tema menor. En este proceso, que en el supuesto caso, ¿no? Que entren en este proceso, que accedan, que se habilite el concurso, ¿qué pasaría con los empleados, con los choferes? Hay que determinar qué deuda laboral anterior a la fecha de presentación concursal podrían tener esos empleados, ¿sí? Por ejemplo, que le deban una quincena, un sueldo, lo que fuere. Sí. ¿Y cuáles son los haberes posteriores a esa fecha de presentación? Estoy hablando de concurso preventivo. Sí. La protección de la ley de concurso hacia los acreedores laborales es la mayor dentro de la ley. Son los únicos acreedores que tienen dos privilegios, privilegio especial y privilegio general, y hasta podrían tener un tercer privilegio en el caso de la quiebra. Y hay un sistema, cuando se hace la presentación concursal, yo dije al inicio de la conversación que de la apertura del concurso dispuesta por el juez surgen efectos. Uno de los primeros efectos que va directamente al concursado es no puede alterar la posición de los acreedores a la fecha de presentación. ¿No correrían riesgo de despido? No te adelantes. No es eso. No puede alterar en el sentido de que no puede pagar nada a ningún acreedor anterior a la fecha de presentación concursal. Título o causa anterior a la fecha de presentación concursal. ¿Por qué? Porque esos acreedores que van a integrar el pasivo cristalizado van a ser objeto de la propuesta. Entonces la ley que quiere es que ese pasivo se mantenga, excepto los acreedores laborales. A los acreedores laborales hay un procedimiento que está arreglado en el artículo 16 y en el artículo 12 de la ley, que permite que el acreedor laboral siga cobrando. Es el único acreedor que en caso de concurso preventivo puede seguir cobrando, con un procedimiento especial, con los fondos líquidos disponibles que tenga la empresa, y si no hay fondos líquidos disponibles, con un porcentaje sobre el total de los ingresos. Pero esa protección
está presente y es muy fuerte en la ley. Bueno. Y la misma protección existe en el caso de quiebra. Ah, bueno, perfecto. Todo un alivio entonces, eso que, Sí, que no lo sabíamos. Yo, si vos me permitís, Sí. me parece que hay que hacer una aclaración, que no sé si surge con claridad de mi explicación en el siguiente sentido. La insolvencia o la cesación de pagos que definimos como ese estado del patrimonio que no le permite pagar sus obligaciones exigibles en tiempo y en forma, implica que el patrimonio es incapaz de hacerlo. Ahora, lo que yo advierto por lo que veo en las noticias, lo que escucho de ustedes, lo que escucho de las declaraciones de las autoridades de aplicación, de las mismas empresas, es que la situación de las empresas de transporte es una situación que se origina con un desequilibrio en los flujos de fondos. Bien. ¿Por qué? ¿Y cuál es el flujo de fondo de la empresa? La tarifa que cobra, el boleto que corta o la sube, la tarjeta, claro, más los subsidios. Bien. Nacionales, provinciales, municipales o como fuera. Si hay alguna medida que altera alguna de esas variables, evidentemente se produce un desequilibrio en el resultado de los flujos de fondo. Entonces, el flujo de fondo de ingresos que yo tenía se ve reducido por una medida X, pero el flujo de egresos que tengo sigue siendo el mismo. El convenio colectivo de trabajo lo tengo que pagar, los combustibles los tengo que pagar, insumos, las reparaciones, etcétera, etcétera. Justo lo que argumentan los empresarios, es verdad, es cierto. Manuel, nos has dado una clase, una masterclass hoy, al aire. Me convocaron para eso. Bueno, muchas gracias, Manuel. Quedo a disposición. Muchas gracias, hasta la próxima. Muy bien.